Siempre que trabajamos con imágenes en Word, estas quedan fijas y no se pueden mover. En este tutorial vamos a aprender a dar libre movimiento a las imágenes en Word. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a internet y buscar imágenes de alta calidad. Se nos abre este menú, entonces tenemos que ir a esta parte donde dice imágenes y luego vamos a ir a herramientas, en este caso para Google Chrome, y le vamos a dar en tamaño, vamos a darle grande. Acá ya tenemos filtradas las imágenes con tamaño grande. Vamos a seleccionar por ejemplo esta primera, que es de un tamaño. Si pasamos el mouse por encima de ella, se nos habilita el tamaño que tiene. Dice que es de 1920 por 1200. Este es un buen tamaño para trabajar con esta imagen. Así que vamos a darle clic derecho y vamos a darle copiar imagen. Vamos a ir al archivo de Word, seleccionamos esta imagen y la borramos para hacer el ejercicio. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en la opción de pegado. Le damos clic y ya tenemos la imagen en Word. Si le damos clic izquierdo sostenido para arrastrarla, noten que no se mueve. Entonces, para poderla mover, vamos a darle doble clic izquierdo y se nos habilita el menú de formato de imagen. En el menú de formato de imagen vamos a ir directamente a la opción Ajustar el texto. Seleccione el modo en que el texto se ajusta al objeto seleccionado. Por ejemplo, puede seleccionar que el texto continúe alrededor del objeto o cruce directamente. Vamos a darle clic y vamos a ir a estas dos opciones: delante del texto o detrás del texto. Yo normalmente utilizo delante del texto. Vamos a darle clic y ya podemos mover la imagen. Pero la imagen es demasiado grande y nos ocupa todo el espacio. Entonces vamos a seleccionar alguna de estas puntas o estos puntos que se nos hacen en los extremos de la imagen. Vamos a seleccionar con clic izquierdo sostenido y arrastramos hacia adentro. Soltamos. Volvemos a seleccionar la imagen y la arrastramos y volvemos a realizar el mismo ejercicio. Clic izquierdo sostenido y arrastramos hacia ahí. Soltamos y volvemos a arrastrarla. Y ya tenemos un tamaño que cubre completamente la hoja y la podemos mover para donde nosotros queramos. Noten que se nos habilitan los puntos en el centro y en los extremos de la imagen. Si nosotros hacemos el ejercicio con los extremos, la imagen no se distorsiona. Pero si nosotros seleccionamos cualquiera de los puntos internos, le damos clic izquierdo sostenido y arrastramos, se nos distorsiona la imagen. Vamos a darle control Z para devolver la imagen a su tamaño real. Y si también lo hacemos de la parte de arriba, en el centro, el punto que se nos habilita, clic izquierdo sostenido y arrastramos, se nos distorsiona la imagen. Volvemos a dar control Z para devolver la imagen. Entonces ya saben que siempre vamos a utilizar los extremos para volver grande o pequeña nuestra imagen. Vamos a repetir el ejercicio. Volvamos a internet y vamos a seleccionar por ejemplo esta otra imagen. Damos clic. Se nos habilita esta imagen y tiene una resolución de 3000 por 1661. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar copiar. Volvemos a Word, seleccionamos un espacio en blanco con clic izquierdo y luego damos clic derecho para pegarla. Vamos a darle pegar imagen y volvemos a lo mismo, no podemos moverla, vamos a darle doble clic. Se nos habilita el menú de formato de imagen, nos vamos a la opción de ajustar el texto y le damos la opción delante del texto. Ya tenemos con libre movimiento la imagen, pero esta es aún más grande. Recuerden que vamos a volverla más pequeña desde los extremos. Clic izquierdo sostenido, arrastramos y repetimos el ejercicio hasta obtener el tamaño ideal. Vamos a seguir volviéndola un poco más pequeña y ahora sí la arrastramos y la colocamos más o menos del mismo tamaño de la de arriba. Entonces vamos a colocarla aquí, bajamos esta. Hay otra opción de insertar formas en Word. Para eso te voy a dejar acá el tutorial para que aprendas a insertar formas en Microsoft Word. Recuerda que te habló Marcelo Garzón, que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial de Word, Excel
o PowerPoint.